¿Estamos en tiempo? 10 y... ¿A qué hora es la clase? ¿10 en punto o 10 en...? Estamos ya en la recta final del curso de parasitología. Tenemos 2 viernes más para terminar los nemátodos y finalmente una última clase de artrópodos de importancia médica, ¿no? Entonces, en cuanto a nemátodos, vamos a trabajar hoy día una primera parte con especímenes que me parece que lo hemos ya trabajado hace varias semanas, con sus huevos o con la larva, ¿verdad? Lo hemos mencionado. Ahora vamos a entender la implicancia que tiene en el Perú a nivel mundial, ¿no? Y lo importante que son, sobre todo porque nuevamente se da el término multiparasitismo. Entonces tenemos acá los nemátodos intestinales y tisulares. En general vamos a ver a los intestinales con su hospedero definitivo, que es el hombre, y simplemente a la larva que mira, que viene pues a través de los perritos, que son tan importantes y que nos lleva también a pensar en cómo estamos trabajando con nuestros animales, si los estamos dando el cuidado necesario y evitando, ¿no?, que continúe el ciclo. Bien, vamos a trabajar hoy día con Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura, Enterobius vermicularis y finalmente Toxocara canis. Ascaris lumbricoides y Trichuris trichura, en general, digamos así, que los nemátodos intestinales son los famosos geohelmintos. ¿Qué significan geohelmintos? Helmintos de la tierra, ¿verdad? Pero que necesitan un periodo de incubación que, dependiendo de la especie, va a pasar de 2 semanas a 4 semanas o a 8 semanas, en donde el huevo que va a caer en el medio ambiente, en el suelo, necesita ese periodo de tiempo, por eso son geohelmintos, para que se pueda embrionar. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque en este periodo de tiempo, en ese huevo, se va a desarrollar un estadio larval. Entonces, de ahora, porque yo también les voy a hablar del examen, cómo se va, al final les voy a hablar de los 2 exámenes que nos restan y cómo va a ser. Y para que no se confundan, y ya no debemos colocarlo, ¿cierto? Porque de repente cuando se pedía mecanismo, estaban diciendo por alimentos contaminados. Pero esa palabra es muy ambigua. Si quieren decir alimentos contaminados, tienen que decir con qué se está contaminando. O con la larva, o con plantas conteniendo las metacercarias, o con los cisticercos conteniendo, insuficientemente tratados térmicamente en la carne de cerdo. O sea, tenemos que hablar completo, ¿no? Igualmente, en este caso de los nemátodos, tenemos que decir que la forma infectante es el huevo, pero huevo larvado, L2. Están las diapositivas posteriores para que ustedes puedan entender cuán importante es hablar con esta propiedad de decir la forma infectante. En este caso de forma infectante, para Ascaris lumbricoides y Trichuris trichura, de los gusanos que vamos a ver, los gusanos anillados, es que necesita el suelo, la tierra, las condiciones climáticas necesarias para poder embrionarse. Mas no así Enterobius vermicularis. Enterobius vermicularis, pese a ser un nemátodo intestinal, no necesita un periodo de tiempo que esté en el suelo ni clima especial, porque Enterobius vermicularis es un parásito muy interesante que la hembra sale a la región perianal, deposita sus huevos en ciertas horas de la madrugada o de la noche, y entre ese periodo que deposita hasta que amanece ya se embrionó, o sea, ya es un huevo larvado L2 y automáticamente está listo para continuar el ciclo. Entonces, esos 2 sí son geohelmintos más, ¿no? Enterobius vermicularis. Y Toxocara canis, como su nombre lo está diciendo, es un nemátodo del perro, que se le suele llamar Ascaris del perro. Y en el hombre, en nosotros, no se va a desarrollar el estadio adulto. Y es por eso que en este caso hablamos de una larva que se va a los tejidos, y por eso decimos nemátodos intestinales y tisulares. Bien, entonces como características importantes de estos nemátodos es que estos ya no son aplanados, ¿se acuerdan? Como tremátodos, como céstodos. Estos son gusanos anillados, redondeados, que se caracterizan porque presenta una parte anterior, una cápsula bucal, y una parte posterior,
en donde se va a diferenciar perfectamente al macho de la hembra. Aquí la palabra dimorfismo sexual le cae pero así a pelo. ¿Por qué? Porque la hembra es la que va a ser la más grande, la más desarrollada, la más engrosada, mientras que el macho va a ser el más pequeño, el más delgado. Aparte de esas características morfológicas en tamaño, ¿no es cierto?, vamos a tener una posición especial en el macho, que el macho va a terminar su parte distal en una curvatura y la hembra no. Por eso es que hablamos de dimorfismo sexual. ¿Qué estadios presenta? Fíjense, 3 estadios: el huevo, la larva y el gusano adulto. Dentro de los estadios larvales tenemos un proceso de mudas, un proceso de maduración que va desde el L1, L2, L3, L4. ¿Y cuál es la diferencia? Las diferencias están en tamaño y en reproducción de los sistemas que presentan, porque estos gusanos son los dentro de los más desarrollados. Tenemos que el L1 se va a parecer al L2, el L3 se va a parecer casi al L4 y el L4 ya se parece al adulto. Sí, pero los L1 a 4 son estadios larvarios, en donde la diferencia es en tamaño, sí, es más pequeño, mantiene la misma forma, solamente que en el paso del desarrollo por los órganos es que se va madurando sus sistemas digestivo, excretor y su sistema, sobre todo el reproductor. Entonces acá tenemos pues especímenes importantes, ¿no?, como Ascaris, que lo vamos a comentar, diapositivas posteriores. Luego también tenemos una cutícula muy interesante, una cutícula externa, en donde vamos a tener estratos de capas, y a través de esos estratos de capas en donde se va a permitir el desarrollo de ciertas estructuras que van a salir por su superficie, como las aletas dorsales, o las aletas cefálicas, o como las espinas que puede tener todo el contorno del parásito. Entonces también pues es interesante ver la cutícula, que lo vamos a mencionar y que lo vamos a hacer un corte transversal. Acá está. Entonces, habíamos comentado de que presenta una parte anterior y una parte posterior. En la parte anterior es muy, pero muy interesante cuando no podemos diferenciar, por ejemplo, que no nos toca ahora, pero les comento por las características que presenta. No podemos diferenciar las funcionarias. Ay, se parece, porque como huevo, ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Huevo grande, hialino, con células blastomédicas, y que decimos funcionarias y que realmente abarcan varias especies. De otras especies clínicas importantes tenemos Ancylostoma duodenal y Necator americanus. ¿Cómo saber cuál de estos dos? Es que toma un proceso de maduración, ¿no es cierto?, de los huevos en medios especiales hasta finalmente obtener la larva, obtener el adulto. Y cuando se es adulto vamos a ver en la parte anterior, en la cápsula bucal, si tuviera unos dientes quitinosos, miren cómo están formados, 2 pares, entonces estamos frente a Ancylostoma duodenal. Pero si no aparecieran esos dientes, perdón, y en lugar de esos dientes tenemos unas plaquitas, no sé si lo pueden visualizar acá, unas plaquitas cortantes. ¿Dónde está ahora que no lo veo el puntero? Unas plaquitas cortantes, miren acá, estas plaquitas cortantes que son 2, vamos a tener ¿qué cosa? Su estructura, que no podemos diferenciar, que mientras este es Ancylostoma, esto es Necator americanus. Son placas, vamos acá, donde se da el adherir, va a cortar, y aquí pues va a perforar por sus dientes. Sin embargo, Ascaris lumbricoides se caracteriza por presentar, ¿qué cosa? Labios, que le van a permitir succionar, poder alimentarse. Entonces, a nivel de cápsula bucal, podemos diferenciar las estructuras y con ello diferenciar las especies. Y esto es un gráfico en donde se ve marcadamente el famoso dimorfismo sexual. Tenemos aquí a la hembra más grande y el extremo posterior, miren cómo está terminando, en una puntita. No vayan a decir cola, porque siempre dice, ah, la cola está enroscada, entonces es macho.
no tiene cola, es un gusano, en donde se dice que la parte posterior está enroscada y es el macho. Entonces aquí están sexos separados, hay dimorfismo y necesita, ¿no es cierto?, copular para que la hembra se fecunde y en el interior del organismo eliminar los huevos que, dependiendo del tipo vamos a trabajar, es tan importante en epidemiología. Entonces acá ya podemos ver su sistema digestivo, ¿no es cierto?, su cápsula bucal, su bulbo esofágico. En el caso de la hembra, los 2/3 del cuerpo va a estar súper desarrollado con el sistema reproductor. Por eso es que acá cogemos un corte transversal y podemos ver el útero cargado de huevos, el ovario que se está entrando y saliendo, replegando por el cuerpo, ¿no? Eso es lo que más caracteriza a la hembra. En cambio, en el macho, si hacemos un corte transversal, pues vemos los testículos desarrollados, ¿no es cierto?, con el lumen, con el intestino, con el aparato digestivo. En este caso va a terminar en el macho, en la cloaca. También presenta unas estructuras muy interesantes llamadas estiletes o espículas o espinas que les permite la cópula. Para esto les sirve que tiene que copular para que la hembra quede fértil y pueda eliminar los huevos y los huevos puedan continuar un ciclo de vida. Entonces con esto pues perfectamente queda diferenciado que hay dos sexos separados y que, ¿no es cierto?, hay dimorfismo sexual, claramente visto. También podemos hacer un corte transversal y se puede observar los cordones dorsal, ventral, ¿no es cierto? Tenemos lo que más resalta, por ejemplo, es un corte de una hembra, en donde resalta el lumen, el intestino, el espacio hueco, y vamos a tener los úteros cargados de huevo y los ovarios. Los ovarios vemos varios porque, repito, entran y salen en este tubito y haciendo un corte, pues cortamos varias secciones, ¿no? Eso es lo que más caracteriza un corte transversal. El resumen de lo que les estaba diciendo al comienzo. Geohelmintos, ¿no?, o helmintos que se transmiten por el suelo, tenemos hasta lubricoides, trichuris trichura, las anquilostomidios con las uncinarias, sus especies representativas importantes, y estrongiloides estercorales. Esto lo van a ver en la siguiente semana, con triquineles espirales también, ¿no? El gusano de transmisión directa, no necesita ningún periodo de tiempo. Acá necesita semanas para embrionarse. ¿Qué necesita del suelo? Necesita esta tierra arcillosa, esta tierra, este clima tropical, en donde las temperaturas oscilan superior a 15, ¿no es cierto?, o medias, inferior a 40, una temperatura ni tan caliente ni tan fría, en donde el agua es muy importante, la humedad del suelo le va a permitir que no se sequen a estos huevos porque pasan por varias semanas de maduración. Entonces no puede haber mucho calor, tampoco puede haber mucho frío, tampoco puede estar seco, necesita clima tropical, lluvias, humedad, arcillas, minerales, ¿no es cierto?, que les permita desarrollarse. Pregunto, ¿dónde estará presente estos parásitos? En nuestro Perú. ¿Dónde? Díganme. Departamentos. O como me digan, ni manejar las orejas. ¿Ya? ¿Qué departamento? Ahora no viajan. ¿Dónde? Diga. Aunque se equivoque, estamos para aprender, ¿no es cierto? Rodrigo. Loreto, Madre de Dios, Huancavelica, Ucayali, Puerto Malo, etc. Bien, en esa zona, señores, esa zona que está, yo no puedo decir privilegiada, porque no tiene nada de privilegio tener todos los parásitos de habidos por haber, ¿no es cierto? Pero en esta zona es donde abunda, en esta zona es donde tenemos los programas, en donde constantemente se tiene que llevar a cabo la desparasitación. ¿Por qué? Porque es la zona endémica y lamentablemente en esta zona los pobladores son asintomáticos. No tienen un parásito, no tienen 2 ascaris, no tienen 20, tienen centenas, decenas. Y no solamente tiene ascaris, sino también tiene trichuris, sin contar con los protozoarios, que puede tener toda una fauna. Entonces es importante porque merma la economía. Personas mayores no pueden trabajar,
tiene problemas, debilidad, fatiga, cansancio, se enferma, ¿de dónde ingresa? ¿Cómo se cura? ¿Qué programas? ¿Cuánto tiempo? La familia. Y si son niños, estamos hablando de que no van al colegio, pierden el colegio. Si están en la época de crecimiento, no alcanzan la talla, tienen anemia severa, falta de concentración. O sea, estamos arrastrando problemas y se transforman socioculturales, económicas. Y es en donde más se necesita la ayuda de programas e incentivar la prevención, ¿no? Que ahorita ya estamos, creo que más afianzados en lo que es la prevención y qué se puede hacer o qué queremos hacer, ¿no? Cómo podemos trabajar en equipo para disminuir todos estos casos de parasitosis que sí nos interesa a nuestros países vecinos, pero nos interesa más el nuestro, porque podemos disminuirlo. La pregunta es, ¿queremos? ¿Quieren? Entonces hay mucho que trabajar en esto por los estragos que puede ocasionar familiares, ¿cierto? Y las mermas económicas que tienen. Entonces, mientras estos necesitan un tiempo idóneo, adecuado, y miren que ya va viendo epidemiología, si llegan casos nuestros a la clínica, a los hospitales, que me han traído, no veo ahorita si son las personas que han traído los pools, ¿se acuerdan? Al comienzo cuando se pidió tenían todo recolectaron de los hospitales, hemos llegado a tener muestras muy interesantes, donde teníamos Synagias ascaris y trichuris. ¿Y eso qué significa? Que son de aquí de Lima, ha viajado, alguien ha venido, ha contaminado, de alguna manera, o sea, ha traído su parásito, que acá no se va a desarrollar, ¿no es cierto? Pero, o ha viajado y no se ha dado cuenta, no ha tenido las precauciones necesarias, evitar todo lo que ya debemos de evitar cuando viajamos, ¿no es cierto?, a diferentes zonas, evitar, por ejemplo, ya ustedes saben muy bien que si se van a Huancayo, ¿qué cosa es lo que van a evitar consumir? Sobre todo en zonas de dudosa, ¿no? ¿Qué cosa van a evitar consumir? ¿Qué cosa van a evitar consumir? Se comen su buen chicharrón en el mercado. No, ahí está, pues, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por hidatidosis, cisticercosis, ¿no es cierto? Tenemos estos problemas. En cambio, Enterobius vermicularis no necesita de ningún tiempo, no necesita caer al suelo, no necesita nada. Automáticamente, desde que la hembra libera o oviposita sus huevos en la región perianal, estas ya son fértiles. Y el ciclo, que es el que tanto ya ustedes conocen, ano, mano, boca. Directo. Ya vamos a trabajar por qué está en directo y por qué este es el único de tratamiento familiar. El único. Lo demás no. Empezamos entonces por Ascaris lubricoide. Este nemátodo aproximadamente mide la hembra 30 centímetros, más o menos, ¿no es cierto? El macho, la mitad, aproximadamente 15 centímetros. Bueno, ¿no es cierto que puede llegar? Ya presentamos el famoso dimorfismo que ustedes ya lo conocen. En el extremo posterior, miren acá cómo termina muy bonito, esto lo tenemos en práctica. En el extremo posterior termina curvado. Definitivamente yo lo miro con una lupa o el estereoscopio, porque el microscopio posible, sí se puede, ¿no? Pero mucho más sencillo con una gran lupa o el estereoscopio, veo las espículas que presenta. Y la hembra, miren, más cortita, más llenita y más larga, más enrolladita, y termina su extremo posterior en una puntita, más abusado. ¿Cómo diferencio el extremo anterior del extremo posterior? Porque el extremo anterior es más abusado y el extremo anterior es más redondeado, ¿no? Un poquito más grueso, porque ahí comienzan los labios, el sistema digestivo y el esófago. Muy bien, acá tenemos entonces el espécimen. ¿Qué espécimen es? ¿Qué estadio? ¿Qué estadio? Adulto, claro que sí. El hombre es el único hospedero. Fíjense que muy similar, muy similar, pero pues con diferencias y no hay zoonosis, es justamente el Ascaris sum, el Ascaris del chancho, muy similar. Pero no se ha visto que haya zoonosis o que el hombre lo tenga. No se ha visto solamente entre los cerdos, pero es muy parecido morfológicamente hablando. Bueno, este es el Ascaris lumbricoides. El hábitat, ¿qué significa hábitat? El lugar donde vive el adulto, ¿no es cierto? Entonces su hábitat es el intestino delgado. Forma infectante, huevo L2. No pueden poner huevo solo. Tiene que ser huevo L2, porque si se consume accidentalmente vía, ¿no es cierto?, alimentos o aguas contaminadas con huevo
no embrionado, ¿no es cierto? O huevo infértil, no va a pasar nada. Tiene que ser el huevo ya conteniendo la larva L2. Entonces, esto es importantísimo que lo recuerde, su hábitat y está de forma infectiva o forma infectante. ¿Qué va a pasar cuando el hombre lo consume? Acá tenemos una imagen en donde se ve también las estructuras, creo que bastante más representativo, ¿no? Tenemos aquí la faringe, los anillos, el del sistema excretorio, tenemos el intestino que podemos ver por acá, y en la hembra los 2/3 desarrollado el sistema reproductor, el macho, el estípulo copulatorio, el estilete que le dicen, son separados. Acá, este es el corte transversal que les decía que esto lo vamos a ver, presenta una cutícula bastante gruesa, impermeable, donde pues van a formarse los anillos, las espinitas. Tenemos el intestino es el alve, la cutícula es el músculo, el útero cargado de huevos, y estos son los ovarios que presentan varios porque es un tubo que se está dando vueltas sobre sí mismo. Esto lo tenemos en práctica. La boca de Ascaris lubricoides presenta 3 labios prominentes que le permiten la absorción, la nutrición, ¿no? Absorción de los alimentos básicamente, y ya hemos hablado del aparato reproductor tanto de la hembra como del macho. Los huevos son bien característicos porque ustedes ya lo reconocen muy bien. ¿Recuerdan lo que han visto? Son grandes, ¿no es cierto? Son grandes realmente, son de cáscara gruesa, tiene una cáscara externa o una membrana externa muy particular que tiene como festones que se les llaman mamelones. ¿Recuerdan eso? Y que tiene un color muy característico. ¿Por qué? Porque se tiñe de marrón fuerte por la bilis. Entonces, pues, esos huevitos ya lo reconocen. Solo que vamos a precisar ahora, porque es muy importante entender que, si bien es cierto, esta es la forma típica, la más característica, que presenta 3 capas, la externa, esta externa, que tiene festones o mamelones muy, muy coloreados de marrón, y hay 2 capas internas en donde se desarrolla la larva. Si ustedes siguen, ¿no es cierto?, por esta parte donde yo estoy sombreando, se ve la larva que está enrollada. Y eso lo tenemos en práctica. Muy bien, este huevo, que es el más común, se le llama el famoso corticado fértil. Corticado. ¿Por qué? Porque presenta la corteza exterior íntegra. Fértil. ¿Por qué? Porque estoy viendo a la larva. Corticado fértil. ¿Aquí hay otros? Claro que sí. Hay 3. El segundo huevo, miren, estoy viendo la membrana externa mamelonada, pero la forma está cambiando. No la estoy viendo tan redondeada. ¿Cómo la estoy viendo? Más elíptica, ¿verdad? ¿Y qué veo? Internamente hay 2 membranas, no se ve. Internamente se está desarrollando la larva, no. Este huevo es corticado porque presenta su membrana externa y es infértil. ¿Qué significa infértil? Significa que la hembra no fue copulada y por lo tanto los huevos no hay desarrollo embrionario. ¿Y esto para qué me sirve? Pues sirve bastante. ¿Por qué? Porque si yo solamente ubico en la muestra con un recuento de huevos, porque la técnica que posteriormente vamos a comentar, que es la de Cato-Katz, para poder hacer recuento de huevos por gramo de heces, entonces me da una idea, ¿no es cierto?, de cuán infestada está la persona y cuánto tratamiento tiene que continuar para erradicar todo esto y volver a hacer pruebas en semanas posteriores para saber. Porque si me da solamente infértil, entonces el tratamiento es más simple. Significa que no hay machos, ¿no es cierto?, y no va a haber fecundación. Y probablemente, si la persona no está expuesta a esta zona endémica, termino el tratamiento. Pero si me da infértil y no hay un tratamiento adecuado y está nuevamente expuesta, se va a volver a infestar y va a volver a hacer todos los problemas, si es que tuviera problemas, porque la gran mayoría de personas de la zona son asintomáticos.
Muy bien, entonces sí es importante saber si es fértil o infértil, también para el tratamiento de los suelos, ¿no es cierto? Si es infértil no va a pasar nada, pero si todos son fértiles, entonces pues habría que tratar esta área para pues evitar la contaminación. Muy bien, el otro huevo que también tenemos es el famoso decorticado. ¿Por qué es decorticado? Porque no tiene la membrana externa de los mamelones, decorticado, sin la corteza externa. Ah, pero es fértil. Claro, ahí está la larva. Este huevo suele confundirse porque como al no tener la parte externa, entonces no tiene el color característico del color marrón profundo, por lo tanto pareciera que estamos frente a una uncinaria. Pero la uncinaria no tiene larva. La uncinaria tiene, cuando se diagnostica, células blastomélicas. Pero por ahí va la diferencia cuando este huevito todavía no está la larva bien formada. Entonces sí existen los decorticados. ¿Por qué? Capricho de la hembra de eliminar huevos con corteza o sin corteza. Pero son de diagnóstico, claro, porque esto es fértil. Entonces estas diferencias, por favor que quede claro, porque lo vamos a ver en práctica esta semana. ¿Quedó claro? Corticado, decorticado, fértil, infértil. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Hay que decir que sí. Ahora no quiere dar. Ahí. Ya. Ciclo de alcalino-glicones. El ciclo está bastante claro, ustedes entienden muy bien estos gráficos, ¿no es cierto? No hay mucho que explicar en este ciclo. Sabemos que necesita un tiempo necesario para que los huevos se larven, estén infectivos, y como tal, cuando están infectivos con la L2, forma infectante, huevos conteniendo la larva L2, entonces el hombre accidentalmente los ingiere. Cae, atraviesa, ¿no es cierto?, los jugos gástricos, el ácido clorhídrico, rompe el huevo, se libera la larva, y a nivel del intestino, el L2, todavía no es L4, todavía no es adulto, el L2, ya el L3, perfora el intestino y va hacia ¿dónde? Corazón, pulmón, el hombre lo deglute la larva, el E2, el que ya está por acá, deglute la larva y nuevamente, y llega al intestino como adulto. Como adulto, se ha pasado la larva, el E2, el E3, está cambiando, llega el E4 y adulto. Llega su hábitat en el intestino delgado, ¿no es cierto?, del hombre. Estos son los parásitos, en este grupo de los nemátodos, son los parásitos que hacen el famoso ciclo de, ¿lo han escuchado por ahí? Ciclo de los. ¿Escuchado el ciclo de los? Igualito hace la toxócala cáliz en el perrito, el ciclo de los. El famoso ciclo de los. ¿Qué va a pasar en el ciclo de los? En este proceso de que perfora el intestino, atraviesa corazón, atraviesa pulmón, se deglute, en este proceso de 2-3 semanas aproximadamente, el hombre presenta tos consecutiva, fiebre, náuseas, esputos, a veces con sangre, presenta todo un proceso complicado. Aquí es en donde, en este ciclo de migración, maduración, al perforar, comienzan el proceso del shock. Hay un aumento enorme de eosinófilos, por eso es que se caracteriza por tener eosinofilia. Un hemograma fácilmente nos puede demostrar la presencia de eosinófilos aumentadísimos, y la persona va a depender de su estado inmunológico, va a depender de la cantidad de parásitos, en donde puede hacer el cuadro tan grave, con fiebre, enormes dolores, cólicos, o caso contrario puede hacer simplemente como si fuera un pequeño resfriado, nada más. Según los estudios, todas las personas de las zonas endémicas, la gran mayoría son asintomáticos. Pero piña, uno viaja, uno va, se olvidó las precauciones,
y comienza su problema cuando regresan de sus lindas vacaciones, comienza su problema, que es raro, vengo de una zona cálida, ¿cómo voy a tener gripe, resfrío? Y de pronto tenemos este problema. ¿Me ayuda mucho el esputo? No, porque no voy a encontrar la larva. Casos rarísimos y registrados, pero casi no me ayuda para nada. Que dicen que por ahí es importante la investigación de los cristales, Charcot y Leyden, bueno, pero ¿quién investiga eso? O sea, de rutina no me sirve nada. Voy a encontrar huevos, tampoco voy a encontrar nada porque está migrando. Entonces esta parte de 3 o 2 semanas o pasa desapercibido o inteligentemente investigan, comienzan a hacer las preguntas, y si usted ha viajado a más de 2 semanas, vamos a hacer un estudio parasitológico y probablemente encontremos en heces, ¿no es cierto?, los huevos. Pues acá es importante, ¿no?, el declutarlo. Bien, ahora, el parásito se queda solamente en su hábitat, siempre se queda en su hábitat, no. Esto va a depender de la cantidad de parásitos, porque no crean que solo hay 2, un machito y una hembrita. Hay cientos, les he dicho, hay un montón de parásitos. Y estos, por los labios que presentan, que les sirve de alimento, buscan la manera de estar en contra del peristaltismo del hombre, ¿no es cierto?, y afianzarse de alguna manera para no ser eliminados. Entonces, inteligentemente los parásitos se unen, así, ¿no?, algo en común hacen. Todos los parásitos se unen se enredan entre sí y formando los graves accesos. Ahora, esto mismo hace posible que, número 1, por la fuerza que tienen y por lo que se enredan, evitan el peristaltismo y no se eliminan. Y número 2, comienzan a viajar por zonas erráticas. Y zonas erráticas hay varias. Entonces podemos tener absceso de hígado. Puede llegar hasta el pulmón, o sea, ya como adultos, zonas erráticas, estoy diciendo que vuelven a perforar y muchos están en el intestino y otros buscan otro camino y comienzan las obstrucciones. Puede haber obstrucciones, ¿no es cierto?, de pulmón, graves procesos, cuadros parecidos a neumonías inclusive, y que una resonancia, tomografía y todo un proceso completo puede saber que solamente era el parásito y no una bacteria que está ocasionando. Puede ir a apéndice, puede ir a páncreas, o sea, realmente ocasiona graves problemas a nivel de obstrucción. Y cuando, ¿no es cierto?, la hembra comienza a depositar sus huevos, ¿cuántos huevos creen que deposita al día? ¿Cuántos? ¿10? ¿100.000? No, también que está bastante, pero como 20.000, o sea, diario, por cada hembra fecundada. ¿Se dan cuenta lo fastidioso que es eliminar? Y finalmente, este parásito, cuando hay tanta carga parasitaria, suele salir por sitios o por orificios que no le compete, o sea, que no es su lugar habitual. Ahora vamos a ver las imágenes. Entonces, a nivel de clínica de sintomatología va a variar, ¿no? Si son dentro de la fase de migración, es lo que les decía, una eosinofilia bastante marcada. Pregunto, ¿cuántos eosinófilos tenemos en un hemograma? ¿Cuántos debemos de tener por 100 células blancas? Así lo saben, chicos. ¿Cuántos eosinófilos? Porque si yo estoy hablando de una eosinofilia, entonces me imagino, pues yo tengo en mi mente cuántos neutrófilos hay, cuántos monocitos existen, en un hemograma, una lectura en un hemograma de los valores normales, ¿no es cierto? ¿Cuántos monocitos? ¿Cuántos basófilos? ¿Cuántos abastonados? Oh, sí lo saben, ¿eh? ¿Cuántos eosinófilos? De 0 a 3, algunos dicen de 1 a 3, de 0 a 3. O sea, por lo general no encontramos eosinófilos, encontramos 1, 2, o a veces encontramos 10, 12, 15, 20, 30, están compitiendo con los neutrófilos. Entonces, pues la eosinofilia es marcada. Entonces, cuando hay eosinófilos, a veces yo he escuchado errores que han cometido, o comentarios de ciertos personajes que decían, si hay una eosinofilia marcada, es parásito. Pero ustedes, que ya estamos terminando el curso, se han dado cuenta que no todos los parásitos elevan eosinófilos, ¿sí o no?
no todos. O sea que no es una correlación que me diga que si no tiene eosinófilos no le voy a hacer descarte parasitológico porque no hay correlación. No es así. No todos los parásitos, desde protozoarios hasta lo que estamos viendo, generan. Este sí genera a su paso, pero una vez que llega a su hábitat final, digamos al intestino, ya no van a presentar eosinofilia. Entonces pues es muy relativo el cuándo, en qué momento se solicite ese examen presuntivo, ese examen que nos va a permitir, ¿no es cierto?, tener un umbral de conocimiento, porque si yo lo tomo después, cuando ya estoy eliminando parásitos, no sirve para nada, porque ya no hay liberación de eosinófilos. Otros estudios también han dicho que si hay relación de eosinófilos, también hay relación, un aumento de inmunoglobulinas, y sí es correcto, ¿no? En este momento sí. Pero pues no todas las elevaciones de inmunoglobulinas o todas las elevaciones de eosinófilos me está diciendo que son parásitos. Pero en por todas las características sí hay. Bueno, y en todo lo que es la fase intestinal, pues van a ver las complicaciones, dolor abdominal, meteorismo, abdomen prominente, por un lado insomnio, por otro lado anorexia, urticaria, que son raros, y las complicaciones, ¿no? La oclusión intestinal es la más común. Y miren, pues, miren acá, una obstrucción intestinal. ¿Cuántos creen que hay acá? Incontables. Lesión hepática. Y fíjense, lamentablemente, acá en el peritoneo, en el pulmón, formando unos granulomas muy interesantes. Y lo que les decía, tiende a salir por orificios que no es su hábitat, ¿no? Y esto, y ustedes creen que usan una exageración, esto es de verdad. Ascaris. Hay 10, 20, 30. Entonces sí es importante, es muy importante tener un clínico, un diagnóstico y tomar las medidas preventivas necesarias. Entonces los programas se dan, ¿no? Esperemos que todas las regiones lo apliquen como debe de ser para disminuir los casos. Sobre todo que nosotros que queremos aumentar el turismo, disminuir también para tener mucho más cuidado en este aspecto. Entonces salen personas cerradas, hasta sí han visto jóvenes que salen por las cicatrices de las operaciones. Hasta por las cicatrices, cuando están terminando de cerrarse, ¿no? Cuando todavía el tejido está, los estratos de la capa están delgadas todavía y están terminando de cerrar, por ahí se ha visto que salen por la cicatriz, que es terrible, ¿no? ¿Quedó claro? Sí, dimorfismo es uno de los más grandes, 30 centímetros la hembra, 15 el macho. El macho, como todo el macho, va a terminar en una curvatura en la parte distal. Este es su aparato bucal, tiene 3 labios y su hábitat es el intestino delgado, ¿no? Más o menos un resumen. Y su forma infectante son huevos embrionados L2. Tricocefalosis, que también lo han visto ustedes ya en el pool de los 14 elementos, o los 15 elementos, perdón, que es el famoso, ¿quién? Trichuris trichura. Ya es más pequeño, mide centímetros, igual de distribución mundial, son cosmopolitas, de zonas cálidas, como ya lo hemos trabajado. El reservorio, el hombre, el mecanismo de transmisión es por la contaminación con huevos L2, también huevos L2. Me olvidaba, en Ascaris lumbricoides, ¿cuánto tiempo puede vivir el adulto? ¿Cuánto creen? 2 meses, 3 meses, 5 meses. Díganme. Suelten si nos equivocamos bien. Perfecto. Digan, por favor, digan algo. ¿Cuántos? 6 meses. Ya tibio. 8, más calientito está por ahí. Ya, 1 año. O sea que si no lo vemos durante 1 año, el periodo de tratamiento, lo va a eliminar paulatinamente 1 año. Hago este comentario ¿por qué? Bueno, por todos los estragos que causa. ¿Cuánto tiempo dura Trichuris trichura en el hombre? 2 años más, 3 años más, 5 más. Dura aproximadamente en promedio 10 años con sus parásitos ahí dentro. ¿Dónde? En el intestino grueso, en el colon, prácticamente en el colon. Entonces, Trichuris trichura se caracteriza porque tiene forma de un látigo. ¿Ven como si fuera un látigo? La parte anterior es la más delgada,
y la parte posterior es la más engrosada, la que parece un mango. En la parte anterior está pues su aparato bucal, su esófago, y llega pues ya formándose aquí todo el sistema reproductor y los demás sistemas. En el macho lo mismo sucede, igual dimorfismo sexual. El macho es más pequeño, más delgado que el hembra, y esto lo vamos a ver también en práctica en fresco. Entonces el espécimen adulto en fresco. Su hábitat es el colon, la forma infectante es huevos larvados L2. Acá tenemos los... acá también es muy importante, ¿por qué? Porque en el aparato bucal va a tener un estilete contráctil, que como se va a fijar, miren que es como un latiguito con ese estilete, ¿qué es lo que se va a hacer? Va a entrar y salir, o sea, va a penetrar su estilete y lo va a sacar, va a penetrar su estilete y va a sacar cada vez que quiera migrar o moverse o transportarse, va a picar, va a introducir su estilete y va a perforar, ¿no es cierto? Y cada vez que perfora, ¿qué es lo que están haciendo? Perforan, ¿qué sale? Sangre. Entonces, esto está asociado ¿a qué? A anemias severas. Y repito, el niño, vamos a hablar de un niño que la cosa es grave en los niños, ¿qué cosa es lo que va a producir? Anemia. Y si hay una anemia severa, estamos hablando que hay falta de oxigenación, hay falta de transporte, no se están oxigenando los órganos vitales, ¿qué va a padecer? ¿No es cierto? No tiene capacidad suficiente de retener información, bajo peso, bajo talla, bajo todos los factores vitales. Entonces pues el niño merma su salud. Si es una persona adulta, lo mismo, ¿no? Se va a tener cuadros de hemorragia y severa, y sobre todo que estos están asociados a otros. Tiene su Ascaris, tiene su Trichuris, tiene su Oxiura de repente, tiene su Entamueba coli, su Blastocitis, tenemos todos los parásitos que ya hemos estudiado. Entonces sí es importante, y es importante identificarlos, porque una cosa es el tratamiento para el mintos, ¿no? Y otra cosa es el tratamiento para protozoarios. Y otra cosa es si tuviera encima otro protozoario que es hemático. Entonces es importante por la forma y cómo se presenta. Y aquí está también esquemáticamente para poder entender el esófago, el anillo, la vulva, la vagina, el útero, el intestino. Toda la tercera parte, las dos terceras partes es donde está cargado de huevos, ¿no? Y bueno, y acá está el macho, ya sabemos que tiene su pequeña espícula para la cópula. ¿Sigue? Esto me he pasado. Okay. El huevo. Esto ustedes lo reconocen, es bien facilito. ¿Eso vamos a poner en el examen? No, pues muy fácil. Vamos a poner estructuras tan grandes. No, muy fácil es esto. Entonces, ¿qué caracteriza? Que tiene forma de un barril, ¿no? Otra de las cosas sumamente importantes que no hay pierde con este huevito es que tienen, miren, sus dos tapones. Tapones blanquecinos, tapones de albúmina, se les llama tapones albuminoides, y que eso es lo que caracteriza. Y bueno, pues tiene acá dentro sus células o la larva, que la podemos encontrar. Entonces, esto es muy característico, muy común, no hay pierde con este huevito. Es el primero que se aprendieron y que nunca se van a olvidar, Trichuris trichura. ¿Cierto? ¿Cómo llega? Lo mismo. Perdón. Ingresa por alimentos o agua contaminadas, conteniendo la forma infectante, el huevo L2. Se va pues a abrir los tapones, se rompe, el huevo se libera gracias a los ácidos clorhídricos y a todos los jugos intestinales que tenemos. Se libera la larva, va desarrollando hasta llegar al colon, y del colon, dependiendo de la carga parasitaria, puede salir, y ahí también puede irse a zonas erráticas, que también una complicación también es el páncreas, también es el apéndice, ¿no? Entonces puede también irse. La clínica. Muchas veces se caracteriza esto por las perforaciones que ocasionan en que las diarreas son sanguinolentas. O las heces, ¿no es cierto?, son heces diarreicas, a veces no son diarreicas, y a veces cuando es diarreica es muy fácil ver el moco y la sangre, pero no siempre se puede ver si son muestras sólidas. Entonces habría que hacer la búsqueda, pero es rarísimo no encontrar huevos porque son muy característicos. Habría que hacer la búsqueda de sangre en heces, la prueba del tébeno, para poder asegurarnos, ¿no?, por la clínica, pero es muy, o sea, no hay pierde con esta búsqueda, ¿no? La complicación asociada a las criaturas y la persona adulta es el famoso prolapso rectal.
por la zona donde se encuentra en el colon y por la cantidad de parásitos que existen, que son pequeños. Entonces, una primera complicación es el prolapso, y cuando ya es muy grave la situación, hay que trabajar esto de emergencia, ¿no es cierto?, con una cirugía para poder evitar mayores complicaciones y evitar en general, ¿no es cierto?, abrasiones, cortes e infecciones. Acá está, esto lo vamos a ver trichuris trichure. Miren, acá está un poquito más bonito para poder observar la parte posterior. Y miren, mira la cantidad, una foto tomada, que está entrando y saliendo, perforando la cantidad de parásitos de trichuris. Y acá pues el famoso prolapso. Otras veces no se necesita cirugía, pero es bien complicado porque se tiene que inmovilizar al paciente, y si es niño, peor, ¿no? Si no requiere cirugía, entonces hay que tomar medidas rápidas, pero eso significa inmovilizar, pegar sus glúteos y que esté por varios días así. El tratamiento realmente es engorroso y no siempre se puede hacer, no por lo menos en zonas endémicas. El diagnóstico de laboratorio es muy sencillo. ¿Cómo se diagnostica tanto Ascaris lumbricoides como Trichuris trichura? Por medio de la presencia o el hallazgo de huevos. ¿En dónde? En heces. Así de simple. Por eso que son nemátodos intestinales. Ahora, quiero hacer un estudio de la cantidad, de saber más o menos indirectamente cuántos parásitos puede haber. Es entonces que se hace la técnica del famoso método de Kato-Katz. Jóvenes, esta técnica lo han trabajado un poco en las primeras clases cuando hacían método de diagnóstico. Les comentaron un poco en qué consiste la técnica del Kato-Katz. Seguro que no se acuerdan. ¿Seguro? ¿No la han tocado? Nada, ni mencionándolo. Esta es una técnica un poco pesada, un poco engorrosa, pero muy útil, porque es una técnica ya estandarizada, en donde se trabaja con una lámina mucho más grande, en donde tiene medidas exactas que se puede trabajar con una fórmula. Se trabaja también con cantidad, no con una pequeña cantidad como nosotros le hacíamos, un poquitito en el palito, en la palito mondadientes o la jalenguas, y emulsificábamos, ¿se acuerdan?, con una gota de Lugol, y que si poníamos un poquito más se cargaba el vacío, no podíamos ver. Esta no, esta se pasa como un tamiz a lo largo de donde ya está con el diámetro exacto, el perímetro exacto para colocar una buena cantidad de heces, una masa muy grande que también se recolecta y que se tiene un lugar, un dispositivo donde colocarlo, se extiende con un bajalenguas, se trabaja con una cinta celofán en donde primero se aclara la muestra, se limpia con glicerol por 45 minutos aproximadamente, miren que ya está siendo un poco engorroso, y luego de ahí se contracolorea con verde de malaquita. Entonces, en una muestra clara, con un celofán tratado, con una cantidad específica, se puede hacer el recuento de tanto Ascaris lumbricoides como Trichuris trichura, y si es más, se hace el recuento de los infértiles. Se hace el recuento de todo y se puede, con la fórmula, se multiplica por el método que se ha utilizado, por el factor, y sale muy rápidamente la cantidad de huevos por gramo. Entonces esto sirve un poco para el estudio del tratamiento, ¿no? Que muchas veces se suele decir el tratamiento es único, pero realmente cuando la carga parasitaria es mucha y todavía no hemos reconocido a los que han estado migrando en el ciclo, entonces pues no podríamos tener solamente una dosis, sino dosis periódicas, sabiendo que es. Sí, varios hospitales hacen este trabajo del recuento, ¿no?, del conteo de huevos, pero de rutina no se hace. Es fácil, un método directo, Sualino, Lugol, o un método de concentrado simple como el sedimentación en copa, que es el más sencillo y el más barato, o el de Ricci, por ejemplo, sale muy bien esta técnica. Son estructuras grandes, ¿no? Entonces es la técnica del Kato-Katz, que tiene sus desventajas también. Una de las desventajas es el tiempo, y la otra desventaja es que si tenemos muestras líquidas es imposible trabajar esto. Se tiene que trabajar con muestras sólidas porque hay que como pesarlo, tamizarlo y luego extenderlo. Entonces esa es una de las desventajas en muestras diarreicas.
Medidas preventivas. Yo creo que a estas alturas ustedes perfectamente analizan, ubican la zona geográfica, ¿verdad? Ubican el estrato socioeconómico y creo que fácilmente pueden dar las medidas preventivas necesarias asociadas a estas dos parasitosis, por ejemplo, ¿no? Qué difícil pues colocar letrinas en zonas rurales, ¿cierto? No hay, es campo y listo. Y qué difícil es informar a la población y hacer cambiar los hábitos. ¿Es fácil o difícil cambiar hábitos? Es difícil cambiar hábitos. Cambiar uno mismo ciertos hábitos cuesta. Imagínense cambiar a una comunidad, cambiar a varias comunidades, cambiar a la población en general. Entonces es difícil y no es de un día, ¿no? Podrán decir como el Padre Nuestro todos los días, lavas esto, no vayas, ciertas medidas, pero bueno, le entra y le sale, ¿no? Porque es difícil. Entonces, pues es un manejo controlado, es un manejo periódico, es un manejo que no se debe descuidar y hay que mejorar, pues, ¿no? Las situaciones, ciertas situaciones elementales en las zonas rurales, sobre todo, y sobre todo en las zonas endémicas. Entonces, evitar, ¿no? Lavado de manos, lo típico y lo común que creo que hoy ustedes ya saben, evitar la ingestión de tierra. ¿Alguien de ustedes come tierra? Yo no pregunto de ustedes, no, pero yo he visto que comen tierra. Y he visto inclusive mujeres embarazadas, que bueno, es todo un cambio hormonal, obviamente, ¿no? Y se les da por comer tierra, sacando el ladrillo. Otros he visto que comen betún, desodorante. No lo han escuchado. Sí, y también la geofagia es común, no crean que no es común. Entonces, he visto más a mujeres embarazadas, de verdad, que han cambiado por comer tierra. No sé qué sentirán, pero evitar eso en todo caso. Nuestras manos deben de estar limpias, las uñas bien cortadas, ¿no? Y eso cuando se chupan ahí, se están comiendo la mugre. Entonces, evitar esto, sobre todo en zonas endémicas, repito. El lavado minucioso de frutas y verduras, minucioso. ¿Realmente hacemos minucioso? ¿No? O ya consumimos las prelavadas, ¿no? Ya listos para servir las verduras, ¿no? Y estamos en esta hora. Pero nosotros, y todos creen que podrán lavar con agua, con clorada, minucioso, es un poco complicado. Es por eso que el parasitismo, pues la parasitosis no baja, deberíamos de bajar un poco, estamos ahí igual. Y finalmente, pues servir el agua, el vehículo más importante. Entonces, como resumiendo un poquito, Trichuris trichura, su hábitat es el intestino grueso, el colon, ¿no es cierto? Su forma infectante, igual que el anterior, de Ascaris, el huevo larvado L2, ¿no es cierto? Y es muy sencillo, y como ya sabemos que necesita un periodo de incubación. Enterobio vermicularis, el famosísimo, ¿qué? Oxiuro, muy bien. Igual, dimorfismo sexual. ¿La hembra cuánto mide? 1 milímetro. ¿El macho cuánto mide? medio milímetro, súper chiquito. ¿Qué tenemos acá? Que aquí, pues, este parásito es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque tiene tratamiento familiar, tiene una técnica especial para poder demostrar la presencia, tiene ciertas características sintomáticas que hacen muy rápidamente al médico decir, ah, no, tú tienes enterobios, si quieres llamarlo oxiuro porque pertenece a la familia. Se favorece, ¿no es cierto?, por el hacinamiento, los malos hábitos, la promiscuidad. Y en niñas, mucho cuidado, porque en niñas les va a presentar la vulvovaginitis infantil por la anatomía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la hembra tiende a poner sus huevos en la región perianal. Entonces, inclusive, muchas veces, cuando la carga es tanto de los parásitos, que la hembra sale a la región perianal, o sea, sale a la región perianal, y con la técnica de Graham se ha podido captar, obviamente, los huevos, cantidades, más la hembra. El macho, después de copular, muere. O sea que el macho no lo vamos a encontrar, pero la hembra tiende a salir. Ahora, ¿por qué tiende a salir? Esa es la pregunta que los investigadores se han hecho todavía hasta ahora, y se cree, porque todavía tampoco está nada establecido, pero dice que la hembra necesita, cuando va a poner sus huevos, un poco más de oxígeno.
Recuerden que está en el intestino grueso, en el colon. Entonces requiere un poco más de oxígeno, entonces tiende a poner sus huevos en las horas de la noche. En las horas de la noche la hembrita sale, tiende a oxigenarse un poco más y pues en las horas de la noche, 12, 1, está poniendo los huevos. Cada vez que la hembra sale, porque no hablo de una, ¿no es cierto? Estoy hablando de varias. Cada vez que la hembra sale, entonces en ese momento donde pone sus huevos comienza el prurito anal. Entonces automáticamente el niño que está durmiendo se rasca, ya tiene los huevos, se olvidó y se mete la mano en la boca. Continúa el ciclo. ¿Se dan cuenta? Por eso que este ciclo es directo, ano, mano, boca. En las horas nada más que depositó hasta el amanecer, ya se maduró, sale con su larva L2 y continúa el ciclo. Ahora, es muy importante recordar que la técnica de Graham es la técnica idónea, ¿no es cierto?, que nos permite reconocer a estos huevitos. Y vamos a trabajar aquí con esta imagen. Ingresa, atraviesa el intestino, se rompe el huevo, ¿no?, ancla y tenemos en muy pocas semanas la hembra está lista para que el macho lo copule y permite eliminar sus huevos. Los huevos tienen la característica de salir como aglutinados, o sea, no salen unito nada más, sino salen apelotonados, digamos así, y con una sustancia que les permite adherirse. Entonces, como sale la región perianal, los médicos, ¿qué le dicen? Señora, antes que su niño salga de la cama, por favor, póngale la cinta. ¿Sí o no? Así le dicen. Yo he escuchado antes, no sé si era exageración, pero tenía un poco más contacto con los pacientes, que le daban la lámina en la posta y le hacían colocarse la cinta scotch toda la noche. Pobre criatura. Toda la noche. Pero solamente necesitas, antes de que el niño baje de la cama, no, a mí el doctor me ha dicho que lo ponga desde ahorita. Se va a dormir toda la noche con su lámina. Por gusto, no hay que crear fastidio nada más, la cinta engomada, cuando sabemos que la hembra sale en las noches a depositar y en la madrugada podemos examinarlo. Ahora, esta técnica, la Graham, no sirve si se han olvidado y el niño bajó de la cama, se cambió su pijama y se fue al baño o que se hizo sus necesidades. Ya no sirve. Basta que el niño haga movimiento, se cambie de ropa, los huevos caen. ¿A dónde? A la cama. Está en la pijama, está en la sábana, y si lo primero que hizo fue coger el caño, está en el caño. Si cogió el vaso para servirse agua, está en el vaso los huevos. O sea que realmente están en el polvo, en el aire, y luego pues van a caer a una superficie. Entonces, si uno quiere hacer un recuento, fácilmente comienza a poner cinta scotch en lugar del niño donde duerme, y ustedes saben muy bien que no solamente duerme uno, ¿no es cierto?, en un mismo lugar, sino en la misma cama a veces duermen 2, 3, ¿verdad? Eso es nuestra realidad. Entonces, pues todos están ya parasitados. Y eso es pues el tratamiento, por eso es que se le dice que este es el único parásito de tratamiento familiar. Pero como en nuestra sociedad sigue habiendo machismo, ya no. ¿Sigue habiendo no? Con miedo lo dicen. Sí, todavía sigue. Yo me acuerdo que le decía mucho a las personas, a la familia, porque a veces traían al esposo, ¿no? Y decía, a mí no me van a poner la cinta. Oye, nadie le va a poner la cinta, señora, a usted, porque sabe lo engorroso que es, porque hay una posición especial. Eso ya lo hemos visto en método, ¿verdad? Tiene que estar muy inclinado, colocar en el mismo orificio la cinta engomada, no, antes que se levante, la cinta es con la parte engomada y luego colocarla en la lámina, ¿no sé? Pues una cosa engorrosa que la madre pues hay que hacer con los niños, ¿no? Con sus hijos. Dice, a mí no me va a poner la cinta. No, señor, no le vamos a poner la cinta. Pero si su hijo ya tiene, lo más común es que usted tenga, no, yo no tomo tratamiento, yo no tomo nada. Y si no toma tratamiento, los miembros de la familia, todos, el ciclo no se corta. Entonces, de nada sirve darle tratamiento a los hijos, a los niños, a las criaturas, cuando el tratamiento es familiar y el tratamiento es el mismo día. O sea, si son 9 en la familia, pues los 9 tienen que tener tratamiento, porque si no toman el tratamiento, lo mismo que nada, el ciclo continúa. Ya en el adulto tiene prurito, pero no dice nada.
¿no? Y no como en el niño, que sí, los síntomas se manifiestan muchísimo más, porque en el niño pues no tiene uno, sino tiene varios, y el prurito perianal es terrible, terrible, se rasca, tanto tanto es la picazón y tanto es el fastidio que se llega a hacer heridas. Y una herida en esta zona es fácil contaminarse, ¿no es cierto? O sea que ella no va a tener parásitos, sino también tiene bacterias. Y en las niñas he visto yo la vulvovaginitis tremendamente, porque se ve el parásito ahí entrando y saliendo. Entonces aquí pues hay que dar el tratamiento oportuno antes que esto empeore, porque ustedes saben que el sistema reproductor de una niña está en desarrollo, ¿no? Y puede perforar y lacerar. Entonces acá hay que tomar medidas necesarias.